El día de hoy nos complace tener con nosotros aquí al doctor Franco del Instituto de Astronomía de la UNAM, que nos hablará sobre novedades en astrofísica. Y bueno, voy a dar la reseña del doctor José Franco. El doctor obtuvo la licenciatura en física por la UNAM y maestría y doctorado en física por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, coordinador del programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. Su labor abarca un amplio rango de actividades que incluyen docencia, investigación, gestión institucional, promoción de proyectos científicos y la comunicación de la ciencia. Su trabajo científico es reconocido internacionalmente y ha obtenido premios y reconocimientos nacionales y extranjeros, entre ellos el nombramiento de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas y la condecoración de Oficial de la Orden Nacional de Mérito del Gobierno de Francia y el doctorado honoris causa en el INAOE. Fue director del Instituto de Astronomía de la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, director general de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, coordinador del Programa de Astrofísica Avanzada Guillermo Haro del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE, y editor de la serie Cambridge Contemporary Astrophysics de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. En 2009 integró la ciencia al Festival Internacional Cervantino y en 2012 al Festival Internacional de Cultura Maya. Desde el 2009 es coordinador nacional de la Noche de las Estrellas, el evento de la comunicación de ciencia más importante de Latinoamérica, el cual se realiza en más de 100 sedes en todo el país y ha tenido a más de 3 millones de personas. Y bueno, como hemos visto, su currículum muy amplio y bien impresionante. Tenemos aquí al doctor José Franco, al cual le agradecemos que haya aceptado la invitación de estar hoy con nosotros. Y adelante, doctor, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Laura. Gracias a la SAM y una felicitación también para la SAM en su 120 aniversario. Se dice rápido, pero pues pasó por una etapa muy turbulenta, bueno, varias etapas turbulentas en nuestro país. La revolución es una, y luego pues toda una serie de movimientos que se han dado, por ejemplo el movimiento cristero en su momento, y bueno, pues ha visto los cambios que ha tenido México pasando pues del siglo XIX al siglo XX y luego al siglo XXI. Así es que una felicitación por todo el trabajo estupendo que ha realizado la SAM, que ha sido pues un bastión para en su momento, al principio, poner el nombre de México en los anales de astronomía, y bueno, pues en épocas recientes el tener un bastión importante para hacer difusión de la astronomía y comunicación de la ciencia en general y en particular de la astrofísica. También muchas gracias a Laura Parrao del Instituto de Astronomía, que fue el correo transmisor a través del cual recibí la invitación y me puse en contacto con las SAM. Así es que muchas gracias también a ti, Laura. Hoy les voy a hablar de algunos avances recientes en astrofísica. Cuando uno se pone a ver las cosas que han ocurrido en décadas recientes, se maravilla porque los avances son muchos en muchas direcciones, y obviamente no es factible hablar de todos ellos, así es que vamos a dar simplemente una pincelada de diferentes cosas. Como todo el mundo sabe en este grupo, en astrofísica es imposible hacer experimentación, así es que la información que tenemos la inferimos de la luz
y de partículas como neutrinos y rayos cósmicos, y también una nueva ventana que se abrió son las ondas gravitacionales. Y toda esta información la recibimos en la Tierra, y con esa información hemos construido el conocimiento actual que tenemos del cosmos. Pero para esto se requiere utilizar pues la física, la química, las matemáticas, y apoyarnos en los avances de todas las ingenierías, obviamente del cómputo, la inteligencia artificial, la electrónica, nuevos materiales para hacer no solamente telescopios con materiales más ligeros y utilizarlos también para los instrumentos, sino también para desarrollar pues sondas espaciales. Y obviamente las telecomunicaciones es algo que nos ha servido de mucho. Y todas estas herramientas han sido utilizadas a lo largo del siglo XIX, bueno, las que existían en aquel momento, del siglo XX y ahora del siglo XXI. Y cuando estas herramientas no existían, pues definitivamente la gente haciendo astrofísica se dedicó a inventarlas. Y así hay toda una serie de insumos para la sociedad que nos han cambiado la forma de vivir, como el Wi-Fi, los detectores infrarrojos, las cámaras digitales, que todo mundo las usa en sus teléfonos celulares, los sistemas de geoposicionamiento también, los telescopios y las ondas espaciales que han ido a visitar el resto de pues casi todos los, no solamente los planetas, sino muchos otros elementos de nuestro sistema planetario. Entonces, la física y la astrofísica han sido un gran motor para el desarrollo económico y social, y aunque no lo tengamos muy claro, la sociedad obviamente nos ha financiado para hacer desarrollos, pero también la sociedad se ha beneficiado de todos los desarrollos que ha hecho la astrofísica. Si alguien les dice a ustedes que la astrofísica o las ciencias espaciales no han servido para el desarrollo de la humanidad, pues obviamente o tienen desconocimiento, son ignorantes, o lo dicen de mala fe. Pero en fin, cualquiera que esto sea, creo que es importante dejarlo claro. La información, pues la hemos recibido, como dijimos, de luz, partículas y ondas gravitacionales, y en particular la primera información que el ser humano recibió del cosmos, pues lo hizo a través de un instrumento chiquititito, pero muy poderoso, que son nuestros ojos, y obviamente las limitantes que tuvimos fueron la transparencia de la atmósfera. Aquí tenemos un diagrama que en azul nos muestra cuál es la fracción de radiación que es bloqueada por la atmósfera, que es absorbida por la atmósfera. Y empieza del lado izquierdo en rayos X, pero en realidad debió de empezar en rayos gamma, que están a la izquierda. Entonces, los rayos gamma, los rayos X y el ultravioleta, pues no penetran en la atmósfera, son totalmente opacos, porque las moléculas de ozono en particular y también las moléculas de agua detienen una buena parte de toda esta radiación. La ventana que tenemos a nuestra disposición para nuestros ojos, y es la que se ha utilizado posteriormente, pues es la ventana de lo que llamamos el visible, en donde están todos los colores como los detectamos con nuestro ojo. Pero también del lado del infrarrojo tenemos algunas ventanas, y como nuestro ojo no ve en infrarrojo, pues no podemos ver esas ventanas que están en el infrarrojo cercano. Después la atmósfera se vuelve opaca y vuelve a haber ventanas en microondas, y finalmente tenemos una ventana muy grande en ondas de radio, en donde también pues es completamente transparente la atmósfera, hasta que llegamos a una longitud de onda. Pueden ver ustedes la longitud de onda de la luz en la parte de abajo. Al principio está en Armstrongs,
y luego está en milímetros, y luego está en centímetros, y luego está en metros. Después de 10 metros, la ionosfera se vuelve opaca, vuelve opaca a la atmósfera, y digamos ondas de radio de longitud de onda muy larga pues no pueden ser observadas porque esas rebotan en la ionosfera. Las ondas de radio que llegan de fuera pues rebotan en la ionosfera, y las ondas de radio que se producen en la parte interna rebotan y rebotan hacia adentro, y esto es utilizado por las radiotransmisoras. Entonces tenemos estas ventanas que son rayos gamma, rayos X y ultravioleta, que son opacas, para lo cual pues se han construido telescopios en el espacio, y algunos recientemente en tierra, y ahorita veremos, y estos telescopios en el espacio pues son los que nos han abierto el universo a cómo se ve y cómo ocurren toda una serie de procesos energéticos en diferentes lados del universo. En el caso de la ventana del visible, pues tenemos tanto telescopios terrestres como telescopios espaciales. El James Webb, perdón, el Hubble es el telescopio más importante, el caballito de batalla con el cual hemos visto un universo que antes del Hubble no podíamos ver. En infrarrojo y en radio tenemos telescopios tanto terrestres como espaciales, y para observar las partículas, rayos cósmicos, neutrinos, muones, pues obviamente esto se ha hecho con telescopios terrestres. En el caso de las ondas gravitacionales, los sistemas de registro, el equivalente a telescopios, han sido terrestres, y ya existe la propuesta de poner uno en el espacio. Y aquí tenemos una perspectiva rápida en donde vemos que para rayos gamma pues tenemos varias ondas espaciales, y en tierra tenemos telescopios como MAGIC, que está en la isla de las Canarias, y el telescopio Hawk, del cual hablaré un poquito más en un momento. En el caso de los rayos X y el ultravioleta, pues ese es dominio básicamente del espacio. En el caso del visible, pues tenemos todos los telescopios chiquitos y grandotes que existen, y bueno, algunas ondas, en particular el telescopio espacial Hubble. En infrarrojo también se puede ver algo. Hay un avión, Sofía, que tiene su telescopio que puede ver desde la parte atmosférica alta, en donde la atmósfera pues ya se vuelve básicamente transparente, y varios telescopios importantes como por ejemplo el Kepler, y recientemente pues el James Webb. En microondas pues tenemos las ondas que han observado la radiación cósmica, y en tierra pues tenemos los grandes radiotelescopios. En particular, de mucha importancia pues han sido los arreglos de radiotelescopios que hay en Chile. Vamos rápidamente a ver la parte de partículas. Para medir rayos cósmicos y rayos gamma desde la Tierra, pues lo que se utiliza es la interacción de estas partículas relativistas, que son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son básicamente núcleos de diferentes elementos, en particular protones, que serían núcleos de hidrógeno, y también núcleos de diferentes átomos, en particular, por ejemplo, de fierro. Estas partículas, cuando entran, vienen a la velocidad de la luz. Cuando entran a la atmósfera y chocan con alguna partícula en la atmósfera, este choque genera reacciones nucleares y se produce toda una cascada de partículas, y varias de las partículas secundarias a su vez generan cascadas, y lo que tenemos es una regadera de partículas que llegan a la Tierra. Y hay telescopios Cherenkov, como por ejemplo el que está aquí, que es el telescopio MAGIC, que está en la isla
de La Palma, en la montaña del Roca de los Muchachos, donde está el gran telescopio de Canarias, pero también hay otros sistemas que miden las partículas que llegan, e incluso se pueden detectar muones en bajo tierra. Las cascadas que se producen de partículas son muy diferentes cuando entra un rayo cósmico, que es una partícula material, a cuando entra un rayo gamma. Un rayo gamma produce básicamente lo mismo que están viendo ustedes, pero el tipo de partículas que se producen en la reacción de un rayo gamma pegándole a alguna partícula, en particular un electrón, el golpe que le da genera una cantidad muy, muy diferente de partículas, y uno puede diferenciar cuáles son, digamos, las regaderas que vienen de partículas materiales como rayos cósmicos y cuáles son las que vienen de rayos gamma. Aquí tenemos un telescopio interesantísimo que está en la Sierra Negra de Puebla, está como a 500 metros abajo del gran telescopio milimétrico, y está formado por grandes contenedores de agua. Aquí tenemos el arreglo de contenedores de agua que son los detectores que tenemos para observar estas cascadas, estas partículas que vienen básicamente a la velocidad de la luz, pero que son generadas por alguna interacción en algún punto en la parte de arriba de la atmósfera. Pero dada, digamos, esta área colectora, que es un área bastante grande, dependiendo de cuál es la incidencia de las partículas, se puede inferir cuál es la dirección de la cual vinieron las partículas. Y este sería el detector. La parte de adentro del tanque está llena de agua pura, y cuando llega o un rayo gamma o una de estas partículas, genera pues esta cascada de otras partículas que son no las partículas detectadas por estos fotodetectores que están aquí, sino que debido a que la velocidad con la cual se mueven estas partículas secundarias es la velocidad de la luz, generan radiación Cherenkov. Para los que no sepan lo que es la radiación Cherenkov, esta radiación tiene el nombre de un físico ruso que fue quien la propuso, y que es debida a que como la velocidad de la luz en el agua es menor a la velocidad de la luz en el vacío, y la velocidad con la cual llegan las partículas tienen o la velocidad de la luz en el aire o la velocidad de la luz en el vacío, entonces estas partículas secundarias, que están básicamente a la misma velocidad, son partículas que se mueven a velocidades mayores a la velocidad de la luz en el agua. Y al moverse a velocidades mayores que la velocidad de la luz en el agua, producen esta radiación, que es una radiación azulosa, que se detectó por primera vez en reactores nucleares. Los reactores nucleares están metidos en camisas de agua, y las partículas que salen de los reactores nucleares, que salen a la velocidad de la luz, producen radiación Cherenkov en estas camisas de agua alrededor de o las piscinas de agua, como le quieran llamar, alrededor de los reactores. Y esta luz es una luz azulosa, y cuando ven ustedes fotografías de estas albercas o estas camisas de agua que están alrededor de un reactor, van a ver que tiene esta luz azulosa tenue. Esa es radiación Cherenkov, que está siendo producida por las partículas que salen del reactor. Eso mismo sucede dentro de estos tanques, y lo que los
fotocátodos que están allá adentro, estos fotocátodos que se ven en la parte de abajo, pues ellos lo que detectan es la luz, no la partícula. Entonces tenemos 300 tanques con un diámetro de 7 metros y una altura de 5, y dentro de cada tanque hay 4 fotomultiplicadores. Otra partícula que ha sido muy, muy importante para conocer algunos eventos muy energéticos en el universo, en particular las explosiones de supernova, son los neutrinos. Los neutrinos salen de los interiores estelares y ha habido un proyecto que ha durado pues ya muchísimas décadas para medir los neutrinos que salen del Sol y con eso pues entender un poco mejor cómo se dan las reacciones nucleares adentro del Sol. Pero neutrinos que vienen de fuera del sistema solar se detectaron por primera vez en 1987. Y estos neutrinos fueron detectados con debido a la explosión de la supernova 1987A, que se dio en la nube mayor de Magallanes. Del lado derecho tenemos una fotografía de antes de la explosión, y aquí tenemos a la estrella progenitora de la explosión de la supernova. Esta estrella se pudo ubicar después de la explosión, y aquí tenemos una fotografía que fue tomada cerca del máximo de la explosión. Pero los neutrinos llegaron antes, llegaron unas 3 horas antes que la radiación de la supernova. Y esto es debido a que los neutrinos se generan en el colapso de la estrella, en donde los protones y los electrones se juntan para formar neutrones. Esto se da en el momento en que se forma la estrella de neutrones en el centro de la explosión de supernova, y como una partícula residual de la reacción en donde los electrones y los protones forman neutrones, pues salen antineutrinos. Y aquí tenemos la observación de los antineutrinos, y puede ser anticlimático para ustedes saber que fueron unos cuantos neutrinos los que se detectaron debido a la explosión. 12 se detectaron en Japón en el experimento de Kamiokande, y vamos a ver un poco sobre ese experimento. 8 se detectaron en Estados Unidos, que en este proyecto que es una colaboración entre Irvine, la Universidad de Michigan y Brookhaven, y finalmente en Rusia se detectaron 5. Entonces, 25 antineutrinos fueron los que abrieron la astrofísica de neutrinos en la Tierra. Y aquí tienen ustedes cómo estuvieron distribuidos con los diferentes detectores. En amarillo están los de Kamiokande, en rojo están los de Estados Unidos, y en azul están los de Rusia. Y aquí del lado derecho pues tenemos una forma eficiente de ver dónde la llegada de los neutrinos, que está aquí, digamos, es bimodal su llegada, pero este pico se dio 3 horas antes de que se viera la luz de la emisión de la supernova, porque primero salen los neutrinos llevándose pues prácticamente toda la energía del colapso de la estrella, y después sale la onda de choque, que es la que genera estos fuegos artificiales que vemos alrededor o que vemos en una supernova. El detector que se usó es el detector más viejo, se llamaba Kamiokande, y ya se hizo un detector muchísimo más grande, que es el Super Kamiokande, y que tiene pues las características que están puestas aquí. Ahorita lo van a ver. Es un proyecto
liderado básicamente por Japón y Estados Unidos, con unas metas específicas, conocer el decaimiento del protón para saber cuál es la vida media del protón, tratar de ver violaciones de carga paridad y obviamente búsqueda de neutrinos, y sus aplicaciones están a el Sol, la atmósfera, supernovas, kilonovas, destellos de rayos gamma y neutrinos de aceleradores. Aquí tenemos, es un tanque grandísimo, lleno de agua ultra pura y con detectores. Digamos, esta estructura es una estructura muy, muy grande, y ahorita van a ver las dimensiones que tiene. Aquí tenemos una fotografía del interior. Todos estos chunches que hay tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba son fotodetectores, fotomultiplicadores, que al igual que en el caso de Hawk, lo que ven es la radiación Cherenkov que se produce en el agua que llena a este contenedor. Aquí pueden ver un poquito mejor, agua ultra pura sobre la que están estas personas trabajando para hacer arreglos en los detectores, y bueno, ahí pueden ver ustedes las dimensiones de los detectores, que son como de medio metro, y aquí tenemos pues otra fotografía que les da una idea de la proporción de los seres humanos con las dimensiones del Super Kamiokande. Ahora está ya definiéndose el nuevo detector, que se va a llamar el Hiper Kamiokande, y su construcción iba a iniciar en el 2020, pero bueno, la pandemia lo ha retrasado un poco, y es una colaboración de 17 países. Y aquí pueden ver ustedes, digamos, cuál sería la relación entre el Super Kamiokande, que está a la izquierda, y el Hiper Kamiokande, que va a tener pues 5 veces más material que el Super Kamiokande, y pues obviamente en un número menor de años, con el Hiper Kamiokande van a poder observar lo que se observaría en centurias en el caso del Super Kamiokande. Ok, ahora vamos a pasarnos a este arreglo maravilloso que fue el que nos permitió ver la imagen del agujero negro tanto en M87 como en nuestra galaxia. Es un arreglo de 8 telescopios en donde participó, y bueno, participa el gran telescopio milimétrico que está aquí en el corazón de toda de todo este arreglo. La imagen del agujero negro se obtuvo con, perdón, digamos, una iniciativa de diplomacia científica en donde se tuvo que convencer a los países donde están todos estos radiotelescopios para que pudieran simultáneamente en un momento ver el agujero negro, bueno, en dirección del agujero negro de M87, y ver en la dirección del agujero negro de nuestra galaxia. Las observaciones se hicieron en longitudes de onda milimétricas, y el de Puebla, que es el más grande del mundo en ondas milimétricas, está en el centro de la red de radiotelescopios, y científicos tanto de la UNAM como del INAOE han participado en estas observaciones. Aquí está una fotografía del telescopio milimétrico para quienes no hayan visto fotografía. Es una fotografía preciosa que se tomó en la noche, y bueno, pueden ver ustedes la magnificencia de el radiotelescopio. Es la imagen de M87, y ahorita vamos a ver una comparación de esta imagen, que bueno, pues es una dona, es lo que se esperaba, digamos, en ese sentido no hay sorpresas. La emisión alrededor del el horizonte del agujero negro, que está marcado aquí por la parte negra, pues es lo que podemos ver, y lo que estamos viendo en esta parte brillante no es únicamente la parte que está delante del agujero negro, sino también la emisión que está en la parte de atrás,
porque el agujero negro pues, hace una lente gravitacional que nos permite ver en esta imagen incluso lo que está pasando atrás. En el caso de nuestra galaxia, el agujero negro es un agujero negro de 4 millones de masas solares versus los miles de millones que tiene el agujero negro de M87. Entonces este es más pequeño y hubo más dificultades para observarlo. Se sabía muy bien la posición de este agujero negro porque previo a las observaciones a lo largo de un par de décadas se habían seguido las trayectorias de las estrellas que están girando alrededor de nuestro agujero negro, y de hecho se dio un premio Nobel para el trabajo que se hizo por dos grupos, uno en Estados Unidos y otro en Alemania, el trabajo meticuloso que hicieron los observadores para poder obtener las trayectorias de las estrellas, poder verificar que efectivamente hay un objeto supermasivo colapsado en este punto que se denomina Sagitario A, estrellita. Digo, no sé por qué le pusieron la estrellita, creo que hacía muy bien la tarea en la escuela y por eso le pusieron la estrellita. No, no es cierto. Aquí pueden ver ustedes la posición en la crucecita, y esta parte del centro de nuestra galaxia se ve de esta manera en rayos X y en infrarrojo. Lo que ven en la figura grande, pues es básicamente infrarrojo, pero en el centro podemos ver en rayos X cómo se ve la zona donde está el agujero negro. Y aquí tenemos un comparativo de los dos agujeros negros, en donde nos muestra, por ejemplo, la órbita de Plutón, donde estaría en el caso de M87, y la posición, por ejemplo, del Voyager 1, que es la sonda que más lejos de la Tierra o del Sol se ha aventurado y que nos ha mostrado cómo está el medio interestelar saliendo de la zona donde choca el viento solar con el medio interestelar. Y en el caso del agujero de nuestra galaxia, pues es un agujero negro chiquititito, porque pueden ver ustedes que está más o menos un poquito afuera de la órbita de Mercurio, la zona que se ve. Y ahí se muestra cuál sería el diámetro del Sol, y el problema que hubo con la observación de Sagitario A en nuestra galaxia es que en el caso, por ejemplo, de M87, como el horizonte del agujero negro es muy, muy grande, y el material que está girando alrededor del agujero negro lo hace a distancias bastante grandes, más grandes que nuestro sistema solar, la variación de la emisión dentro de el material que está circundando al agujero negro es una variación que toma mucho tiempo, que puede tomar pues muchos días, semanas, meses. Entonces no hubo grandes problemas para obtener esta imagen comparada con la imagen de nuestro agujero negro, porque siendo tan pequeño, las variaciones que hay en el material que está circundando al agujero negro son variaciones que se dan en minutos, en horas, de tal forma que cuando se hace una observación y luego se hace otra observación y luego se hace otra observación, los detalles de la observación pues no son los mismos, porque ha habido variaciones en la emisión. Y entonces generar la imagen costó más trabajo, porque había que entender las variaciones que se veían y poder dar un promedio de estas variaciones para tener una idea de cuál sería una imagen más o menos instantánea del agujero negro. Ahora pasemos a las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, al igual que las ondas electromagnéticas, viajan a la velocidad de la luz,
y la diferencia que tienen con las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas lo que tienen es un campo eléctrico y un campo magnético que están oscilando, que están variando. En el caso de las ondas gravitacionales, pues lo que termina pasando es que el espacio y el tiempo, no únicamente el espacio, sino también el espacio y el tiempo están variando conforme avanza la onda gravitacional. Entonces, estas ondas gravitacionales no solamente generan perturbaciones en el espacio, sino también generan perturbaciones en el tiempo. Y aquí vemos una ilustración que se hizo desde hace tiempo de cómo se vería avanzando una onda gravitacional. Y tenemos ya en este momento tres observatorios gravitacionales funcionando muy bien, que son dos en Estados Unidos, el LIGO y el Virgo en Italia. También hay otro más pequeño, el GEO, que está en Alemania, que también está funcionando, y hay otro par de observatorios que están en construcción, uno en India y otro en Japón. El principio por el cual actúan, no sé, me imagino que lo han visto en el pasado, se ponen dos detectores, bueno, no, se ponen dos espejos, perdón, como a 4 kilómetros de distancia de un punto desde donde sale la emisión de un rayo láser. Este rayo láser emite un pulso, este pulso llega a un espejo que rompe la onda en dos, deja pasar una parte de la onda que va y se refleja en este espejo y regresa. Y la otra parte de la onda va en esta dirección y se choca contra el espejo y regresa. Las dos ondas de regreso se juntan en este punto y son mandadas a un detector. Y aquí lo maravilloso es que se ponen, o sea, todo está diseñado para que la luz que viene de un espejo y de otro espejo, cuando llegan a esta zona, se combinen en antifase. Y esto lo que hace es que donde viene una cresta de uno, viene un valle del otro y la suma da 0, y viceversa. Donde viene un valle de viene una cresta del otro y la suma da 0. De tal forma que cuando hay una perturbación pequeñitísima en alguno de los espejos, esta perturbación hace que esta coherencia que tienen en la fase se deshaga, y entonces, como al tener interferencia destructiva, lo que llega al detector es 0, o sea, es oscuro. En el momento que hay una perturbación, ¡pum!, ve un flachazo de luz el detector. Entonces, esto es un sismógrafo, en realidad, extremadamente sensible, porque pues las diferencias que se dan o las diferencias que detectan en las posiciones de los espejos corresponden a pedazos de longitud de onda de láser que se ve. Y aquí vemos una simulación. Ahí se fueron las dos ondas, regresan y llegan en antifase y se cancelan y no hay luz, ¿ok? No detecta nada. Cuando alguno de los detectores es movido por una onda gravitacional o por lo que sea, entonces se alcanza a ver la luz. Y estos, a fin de cuentas, son sismógrafos tan sensibles que pueden detectar el paso de autos, de personas, de bicicletas, varios kilómetros alrededor de donde están los detectores. Entonces son detectores muy, muy sensibles, y lo que están viendo esos detectores, pues es ruido, porque hay sismos por todo el planeta, y estos sismos son, digamos, producen ruido en estos detectores. Entonces, el experimento está llenísimo de ruido, y como está lleno de ruido, pues hay que buscar señales muy
muy particulares, y para que algo pueda ser una onda gravitacional, la señal debe tener particularidades y además debe de verse simultáneamente en todos los detectores. ¿Ok? Entonces es una maravilla de instrumento. Aquí tenemos el instrumento de veras en Italia, está cerca de Pisa, es Virgo, y bueno, pues ustedes pueden ver la alineación de varios kilómetros, pues obviamente tiene que considerar la geodésica de la Tierra, porque hay un pequeño cambio, porque vivimos en una Tierra que no es plana, sino que es redonda. Este proyecto ha sido muy exitoso, se han detectado un buen número de agujeros negros y un buen número de colapsos de estrellas de neutrones, y el próximo paso es aumentar la sensibilidad con tres antenas que sean interferométricas, que funcionen bajo el mismo principio que les acabo de platicar. Un detector y le manda el rayo láser a este le manda a y este le manda a y rebotan. Entonces están comparando las señales, y en el espacio pues no existen las fuentes de ruido que tenemos en la Tierra, y van a ser más sensibles, y además van a ser sensibles a longitudes de ondas gravitacionales mucho mayores que las que tenemos en la Tierra. Aquí pueden ver cómo van a estar funcionando. La Tierra está en azul, y los tres detectores los tres detectores gravitacionales pues se mueven junto con la Tierra alrededor del Sol. Y esto se debe a que los detectores van a ser puestos en alguno de los dos puntos de Lagrange. Para los que no sepan cuáles son los puntos de Lagrange, en el sistema Sol-Tierra tenemos varios puntos en donde el potencial gravitacional se vuelve nulo. Y esos 5 puntos los descubrió Lagrange hace ya un par de centurias, y aquí los tenemos marcados. El primero, el principal, el que está entre el Sol y la Tierra, en este punto, pues obviamente las fuerzas se cancelan, porque si te haces un poquito para acá de este punto, la fuerza dominante es la fuerza gravitacional del Sol, y si te haces hacia la derecha, la fuerza dominante es la fuerza de la Tierra. Menos obvio, obviamente, están los puntos L2, que están después de la Tierra, el punto L3, que está exactamente del otro lado del Sol, y los puntos L4 y L5. Entonces, estos puntos rotan junto con el sistema Tierra-Sol de la forma que vimos en el caso anterior. Aquí tenemos la rotación, está el Sol, la Tierra, y la ubicación de los puntos L1, L2, L3, L4 y L5 están básicamente en la misma posición respecto al sistema que corrota con la Tierra y el Sol. Entonces, los detectores gravitacionales se van a poner en el L4 o en el L5, y por eso los veían ustedes girar junto con la Tierra alrededor del Sol. Entonces la señal va a estar ahí siempre. ¿Ok? Y un ejemplo de cómo funcionan los puntos de Lagrange L4 y L5 está aquí bien ilustrado por los L4 y L5 del sistema Sol-Júpiter. Y estos asteroides que vemos aquí, que están siguiendo o están moviéndose adelante de Júpiter, son los famosísimos asteroides troyanos. Los asteroides troyanos están bien ubicados
alrededor de los puntos L4 y L5. Ok, vamos a pasar al telescopio espacial Hubble, que fue lanzado en 1990, como todos ustedes saben, pero sigue vivito y coleando y generando maravillosas, no solo imágenes, sino descubrimientos. El número de descubrimientos que ha hecho el Hubble es muchísimo, y pues nada más vamos a ilustrar un par de cositas. Uno son los lentes gravitacionales alrededor de cúmulos de galaxias. Los lentes gravitacionales, por ejemplo, en este caso, el lente gravitacional formado por este cúmulo de galaxias nos permite ver galaxias que están atrás del cúmulo a distancias mucho mayores, y por ejemplo podemos ver una galaxia espiral atrás de este cúmulo que tiene imágenes múltiples que están dados alrededor del cúmulo. Para quienes sepan de óptica, estas imágenes corresponden a las cáusticas generadas por la lente gravitacional. Los que no sepan, ahorita no nos dan tiempo de hablar de lo que son las cáusticas, pero es muy fácil de entender y es muy fácil de ilustrar en un sistema. Por ejemplo, digamos, cuando ven ustedes una alberca, y la alberca pues está en un reposo relativo, tenemos un poquito de olas en la parte de arriba de la alberca, y hay sol. Ustedes pueden ver en la parte del piso, ustedes pueden ver zonas oscuras y zonas brillantes que se mueven. Las zonas brillantes son las cáusticas generadas por las deformaciones de las ondas en la superficie. Y esto que vemos aquí es equivalente a esas cáusticas. Y la forma en la cual funcionan los lentes gravitacionales pues está bastante bien ilustrada en esta imagen. Pero hay también otras cosas bien interesantes descubiertas por el Hubble. Por ejemplo, ha descubierto un agujero negro aislado, que pues es un agujero de 7 masas solares que se cachó por un mero accidente viajando a unos 140,000 kilómetros. Y puse 140 y luego 00, pónganle un cero más a 140, y que en diferentes imágenes digamos, de este par de estrellas, podemos ver que una de ellas tuvo un aumento de brillo muy fuerte y luego ese aumento de brillo disminuyó. Y lo que sucedió es que pasó por aquí cerca ese agujero negro que estoy platicando, y el microlente que generó, o sea, formó un lente gravitacional. Se le llama microlente porque es debido a un objeto pues sin tanta masa, y debido a ese microlente que pasó por enfrente de esta estrella, generó que viéramos como si fuera un aumento de brillo. O sea, enfocó la luz de esta estrella y la volvió más brillante, y luego regresó a su emisión usual una vez que pasó el agujero negro. Después de observar y modelar, se llegó a la conclusión de lo que se había visto era un agujero negro aislado que anda por ahí vagabundeando en nuestra galaxia. Y como se supone que hay muchísimos agujeros negros que andan por ahí dando la vuelta, y la manera de detectarlos es a través de microlentes que formen esto. Por otro lado, pues el Hubble, como todos ustedes saben, pues ha sido un observatorio muy potente, muy bueno, que nos ha permitido ver pues los confines del universo. Y aquí pues se muestra cómo fue aumentando conforme se hicieron mejoras en el trabajo con el Hubble. En 1995, que se hizo el primer campo profundo del Hubble, en el 2004 que se hizo el ultra profundo, el campo ultra profundo, y luego
después con infrarrojo se hizo un campo ultraprofundo que nos permitió ver aún más lejos hacia los inicios de nuestro universo. Y obviamente este cambio que pueden ver ustedes debido al infrarrojo es debido a que como las galaxias más lejanas se están recediendo de nosotros, se están alejando de nosotros, y esto hace que su luz se vaya hacia el rojo y hacia el infrarrojo, pues entonces en el campo ultraprofundo infrarrojo, pues se pudieron ver galaxias que estaban más lejos. Y bueno, el James Webb, el telescopio James Webb, fue optimizado al infrarrojo justamente por esto, o esta fue una de las razones por las cuales se optimizó todo el telescopio al infrarrojo. La otra parte de la optimización se debió a que, pues, en infrarrojo podemos ver el interior de las nubes moleculares y podemos ver estrellas naciendo. Entonces aquí tenemos una imagen del James Webb, aquí tenemos una comparación de las dimensiones de los espejos. El Hubble es de 2.4 y el James Webb es de 6.5 metros de diámetro, y como eso no cabe en una sonda espacial, pues se hizo segmentado, como los telescopios segmentados que hay en el mundo. Los Keck son ejemplos de telescopios segmentados, y el Gran Telescopio Canario es otro ejemplo de telescopio segmentado. Y el revestimiento de los espejos se hizo con oro, porque el oro es muy eficiente en reflejar el infrarrojo. Y aquí tenemos los telescopios segmentados que existen. Aquí está el Gran Telescopio Canarias, que en este momento es el telescopio más grande del mundo. Aquí tenemos los Keck, que son, bueno, el Gran Telescopio Canarias se hizo a imagen y semejanza del Keck con varias mejoras. Y bueno, los telescopios que vienen para el futuro, el 30 metros y el extremadamente grande europeo, todos ellos van a ser segmentados. Y aquí tenemos el telescopio que también grande que viene, que no es exactamente segmentado, sino es un telescopio que tiene siete espejos de 8 metros de diámetro. Y bueno, por comparación, aquí hay una cancha de fútbol y aquí hay una cancha de tenis, para que vean las dimensiones de los espejos y cómo han aumentado con el tiempo. Y aquí en la parte izquierda está el caso del James Webb. Es un telescopio chiquito comparado con los mamuts que hay en tierra, porque poner una cosa de estas dimensiones en el espacio es muy, muy complicado. Aquí tenemos el espejo alistándose para ser lanzado. Es la base del telescopio, que tiene cinco niveles, para que el sol va a pegarle por la parte de abajo y va a calentar primero esto y digamos esta base de la base, o sea, una de las secciones de la base, y luego la siguiente va a estar más fría que esta, y la siguiente más fría, y la siguiente más fría, y la siguiente más fría, porque a fin de cuentas lo que se quiere es que el telescopio esté a una temperatura como de unos 30, 40 grados arriba del cero absoluto. Aquí está el telescopio, cómo fue envuelto como si fuera origami para ser lanzado, y aquí tenemos un dibujo después del lanzamiento. Se sacaron las partes de arriba de la cápsula para que el telescopio siguiera su trayecto y fuera desenredándose en el camino. Y aquí tenemos un dibujo que nos muestra cómo sería y cómo están los instrumentos en la parte de atrás. Todos son instrumentos infrarrojos, unos son infrarrojos cercanos y otro infrarrojo lejano. Y al igual que está pensado para la parte espacial de ondas gravitacionales, en el caso del James Webb se fue y se puso en el punto L2. Ahorita está
en el punto L2, ustedes pueden ver aquí, salió de la Tierra, se fue desenredando y está girando alrededor del punto L2 para mantenerse estable. Aquí tenemos, digamos, los tiempos que le tomó un par de semanas en moverse hasta acá, pero luego el siguiente par de semanas, porque tardó como un mes en llegar a su punto de iniciar operación, se hizo para que hiciera este rizo que está aquí y es la órbita en la cual se mueve alrededor del punto L2 y se mueve en esta órbita para que la Luna no interfiera con las telecomunicaciones. Y bueno, ya ustedes saben, ya voy a terminar rápidamente, ya ustedes saben pues cuáles son las maravillas de las primeras imágenes que lanzó, son simplemente espectaculares, y aquí tenemos una lente gravitacional en donde el cúmulo que está aquí, que es el que produce el lente gravitacional, está un poquito menos de 5,000 millones de años luz. La luz que salió de aquí salió hace 5,000 millones de años, digamos, pero hay galaxias chiquititas aquí que están en las cáusticas, que están atrás, y que la luz de esas galaxias salió hace más de 13,000 millones de años, muy cerca del momento de la gran explosión. Aquí tenemos un ejemplo de una nebulosa planetaria en donde pueden ver pues, las estructuras de polvo. Esta imagen fue tomada en el cercano infrarrojo y aquí se ve la estrella progenitora. Esta es la estrella que se está convirtiendo en una enana blanca y que lanzó todo el material que vemos en la nebulosa. Pero cuando lo miras en el infrarrojo medio, aparece una sorpresa, porque resulta ser que no es una estrella, sino hay dos estrellas. Una de estas estrellas, la más rojiza, no se alcanzaba a ver, bueno, no se alcanza a ver en el óptico y tampoco en el cercano infrarrojo. Aparece únicamente cuando la vemos en el lejano infrarrojo. Y un hallazgo muy importante en la atmósfera de un exoplaneta, pues se dio cuando se hizo el espectro de ese exoplaneta y, sorpresa, sorpresa, se encontró que en su atmósfera hay vapor de agua. Esta emisión que se ve aquí claramente es emisión de vapor de agua, indicando que ese exoplaneta tiene vapor de agua y pues el agua, como todos sabemos, es fundamental para la posibilidad de que haya vida. Eso no quiere decir que haya vida, pero sí nos indica que hay agua en las atmósferas de varios de estos planetas. Bueno, yo termino aquí. Sería, como les dije, imposible hacer un recuento de las cosas maravillosas que tenemos en puerta. Obviamente está todo lo que sacó Kepler, en donde se hizo pues una lista gigantesca de exoplanetas con el trabajo de Kepler. Está Gaia, que nos ha dado pues la visión estructural de nuestra galaxia de una manera maravillosa. Bueno, yo termino aquí, les agradezco mucho su paciencia y pues puedo responder algunas preguntas porque a las 9:15 tengo otra cosa que hacer. Entonces, golpéenme por los siguientes 10 minutos si ustedes quieren. Muchísimas gracias. Adelante, física. No sé si tengan alguna pregunta. Ya sabemos que ahorita sí van a tener que ser montadas. Gracias. Vamos a irnos al público y al Facebook para que podamos responder las más posibles. Muchas gracias, doctor Franco. Vamos, Laura. Sí, adelante, por favor, si tienen alguna pregunta aquí en Zoom y ahorita hacemos alguna de Facebook, por favor. Hay una mano levantada ahí de Miguel Ángel. Adelante. Sí, yo tenía una pregunta. Yo sabía que estaba ahí mostrando un poco el tema de los agujeros negros. Antes de que vaya mi pregunta, muchas felicidades por la plática. Muchas gracias, Miguel Ángel. De nada. Mi pregunta es de que hay
otros agujeros negros similares o diferentes a Sagitario A estrella. Perdón, otra vez que no te entendí. Que si hay agujeros negros similares o diferentes del agujero Sagitario A estrella. Ajá. Ah, ok. Sí, mira, digamos, puedes clasificar a los agujeros negros en masivos, ultramasivos. El M87 tiene miles de millones de veces la masa del Sol, está en el centro de la galaxia, M87. En el caso de Sagitario A, es un agujero negro que tiene 4 millones de veces la masa del Sol y está en el centro de nuestra galaxia. Aparentemente, si no todas, la mayor parte de las galaxias, tanto espirales como elípticas, tienen un agujero negro en su centro. Y estos agujeros negros pues han estado comiéndose el material, todo el material que se le ha acercado al centro de la galaxia en cuestión. Pero como viste, también hay agujeros negros que tienen masas un poquito mayores. En el caso que mostré, es un agujero negro que tiene 7 veces la masa del Sol. Y los eventos de la fusión de agujeros negros que se han visto con los detectores gravitacionales, pues son agujeros negros que tienen pues algunas decenas, en algunos casos, de veces de la masa del Sol. Entonces están estos agujeros negros que tienen masas similares a las masas estelares, pero están estos otros que están en los centros de las galaxias que tienen millones de veces la masa del Sol. Entonces sí, hay muchos más agujeros negros como el de Sagitario en centros de algunas galaxias. Gracias por tu pregunta, Miguel. De nada, muchas felicidades y muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti. Bueno, en Facebook tenemos muchas felicitaciones, obviamente de nuestros amigos de la No Hay Divulgación que nos están viendo, Antonio Duarte, Analed Casazza, que le dice, saludos desde Querétaro, en representación del Club Astronómico de Querétaro, José Franco. Muchas gracias. Saludos. Señorita. Daniel Gómez, por fin entendí lo que son los puntos de Lagrange y lo que son y dónde están. Muchas gracias, excelente explicación. Georgina Vibriesca, nos está viendo por Facebook. Buenas noches, Gina, un privilegio ver todo esto y me da las gracias. Y bueno, no hay preguntas, hay muchas felicitaciones. Daniel Gómez, excelente presentación, muy interesante y todo muy bien explicado y muy entendible para mí. Muchas gracias. Saludos desde la Sociedad Astronómica de Guadalajara. Y no tenemos preguntas, porque como bien lo dicen, muy bien explicado. Ernesto Gómez, ¿por qué son neutrinos los que se emiten en las supernovas? ¿Por qué el electrón se absorbe en el protón para ser un neutrón? Es un leptón, no antileptón, y el número leptónico debe conservarse, ¿no? Sí, bueno, sí, de hecho, los neutrinos fueron predichos antes de observarse, porque como bien dicen, un protón pues es un hadrón y un electrón es un leptón. Y el neutrón también es un hadrón. Y cuando el neutrón es una partícula que no es estable. El protón es muy estable, el electrón es muy estable. El protón es estable cuando está adentro de un núcleo atómico, pero cuando el neutrón sale del núcleo atómico y está aislado, entonces tiene una vida media bien cortita y el neutrón se transforma en un protón y en un electrón. Y como bien dijo quien hizo el señalamiento, pues en un caso tienes un número leptónico que antes no tenías, porque de repente te apareció un leptón. Entonces, lo que se predijo es que debe de haber una partícula que tenga un número leptónico, pero inverso
al del electrón. Y entonces se inventó una partícula muy ligera que tuviera esas características. Y entonces se inventó el neutrino. Y lo que se planteó para que todo funcionara es que en el momento en que el neutrón se desestabiliza y se convierte por un lado en un protón y por otro lado en un electrón, para conservación de los números debe de haber esta tercera partícula, que además es la que se llevaría o tendría una energía tal que la suma total de energías cinéticas de las partículas sea cero. ¿Ok? Porque si tenías a un neutrón en reposo, su energía cinética era cero, y al desentrañar de su parte interna estas dos partículas, pues estas se mueven y la tercera partícula tiene que tener el impulso y la energía adecuada para tener la conservación de todos los números. Entonces, el neutrino se predijo de esta manera y después fue observado. Entonces, cuando haces la reacción inversa, cuando tomas un electrón y un protón y los juntas para formar un neutrón, la única forma de formar un neutrón es con esta otra tercera partícula, que sería un neutrino, que en este caso es eyectado y es el que sale con toda la energía de la explosión de la supernova. No sé si esto fue suficientemente claro para quien hizo el señalamiento, y le doy las gracias por el señalamiento. Muchas gracias, doctor. Pues bien, física Laura, creo que hacemos damos Hay una paso mano levantada de Adolfo León. ¿Perdón? Hay una mano levantada de Adolfo León. Sí, tuve la suerte de conocer al doctor Franco hace muchos años, cuando yo era el secretario académico del Instituto de Geofísica, y él muy humildemente no mencionó que tuvo un papel importante en el desarrollo del Observatorio de La Morena. Cuando era director del instituto, pues él jugó un papel importante. Ustedes si nos podía compartir algo sobre eso. Y también pues el hecho de que México tuvo también un papel importante en el inicio de los estudios de los rayos cósmicos allá desde los años 30. Sí, cómo no. Bueno, pues, la conferencia. Sí, cómo no. Gracias por tu señalamiento. Sandoval Vallarta, pues obviamente es uno de los pioneros del trabajo que se hizo al inicio o en los albores del siglo XX para estudiar los rayos cósmicos. De hecho, él trabajaba en lo que es ahora el Palacio de Minería, y ahí puso un observatorio de rayos cósmicos. Pero también México estuvo en los albores de la carrera espacial. En 1957 fue cuando se lanzó el Sputnik. En 1962 se hizo la Comisión Nacional del Espacio Exterior, que seguramente recordarás, Adolfo, y se hicieron... Ruth Gall. Sí, pues Ruth Gall estuvo ahí al pie del cañón, y luego ella fue la que permitió que se hiciera dentro de la UNAM el PUIDE, el Programa Universitario de Investigación y Desarrollo Espacial. Entonces Adolfo y yo somos como de la misma edad. nos acordamos de estas historias, y bueno, México tuvo su primera agencia espacial de 1962 a 1977, funcionó 15 años, se hicieron varios desarrollos, se lanzaron cohetes, esta comisión lanzó cohetes, en fin, México ha estado en diferentes desarrollos importantes, pero desafortunadamente pues se ha desvinculado por alguna razón que no conocemos. Y en el caso del Instituto de Geofísica en Michoacán, hicieron este desarrollo de un radiotelescopio en Coneo, que pues se dedica al estudio del Sol y del medio interplanetario. Entonces, bueno, pues hay también, sí.
hay bastantes cosas. En fin, gracias por tu señalamiento. Al contrario, gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Pues bueno, ahora física, Laura, te cedo la palabra. Primero, buenas noches a todos y les pedimos una disculpa por no continuar con las preguntas. Esperamos poder dejar respuestas en la Facebook. Vamos a proceder a entregar este reconocimiento al doctor José Franco, que dice así: la Sociedad Astronómica de México, AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor José Franco por su excelente presentación a distancia, Novedades en Astrofísica. México, 17 de agosto del 2022, por la divulgación de la astronomía, firma alcance el profesor Rubén Razo Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. Hasta abajo tenemos una pleca en donde nos hemos reunido de parte de Educación Continua de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadores del Instituto de Astronomía, del Instituto de Geofísica, del Instituto de Ciencias Nucleares y del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Igualmente hay investigadores de la Universidad de Guadalajara, del Instituto de Astronomía y Meteorología. Estamos llevando todas estas conferencias a través de la Facebook de la Sociedad Astronómica de México, la NUI Divulgación, el Bachillerato Alfonso Reyes, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Casa de Cultura José Antonio Alzate. Participan también en este proyecto el Grupo Predice y compañeros de la universidad que se han unido a nosotros para el programa de profesiones, para que podamos describir las diferentes profesiones que hay y que pueden ustedes encontrar en la Facebook del Bachillerato Alfonso Reyes. Estamos en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en el punto número 3, que es educación. Festejamos también el 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México. Orgullosamente, UNAM, la Universidad de la Nación. A todos ustedes por estar con nosotros, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Tenemos también una segunda constancia que hace entrega a la Sociedad Astronómica de México en su 120 aniversario de la fundación por el ingeniero José Luis de León, y le otorga al doctor José Franco por su excelente conferencia dentro del ciclo Mirando al Cielo, coordinado por la física Laura Parraui López, en su tema Novedades en Astrofísica, 17 de agosto de 2022, firma alcalde Rubén Razo Becerril Marañón, presidente del Consejo Directivo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muy buenas noches. Por mi raza hablará el espíritu. Laura. Muchas gracias, física. Pues bueno, no nos queda más que agradecer muchísimo al doctor José Franco, y bueno, sabemos que tiene también otro compromiso, entonces por eso es la cuestión de, pues ya ahorita las preguntas que tengan, si gustan dejarlas en Facebook o mandarlas al correo de la Sociedad Astronómica de México, pues serán bienvenidos y se las haremos llegar. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche, y aprovechamos para invitarlos el próximo miércoles a la conferencia que nos brindará esta vez el doctor Luis Alberto Aguilar Chiu del Instituto de Astronomía de la sede Ensenada. Los estaremos esperando aquí. Y bueno, ya nada más como final comentarles en esta parte de la unión que tenemos con la NUI Divulgación, tenemos algunas actividades, entonces si gustan pueden estar pendientes de las publicaciones en redes sociales, tanto de la Sociedad Astronómica como de la NUI Divulgación. Pues muy bonita noche a todos, y pues seguimos con nuestro lema por la divulgación de la astronomía. Que tengan una muy bonita noche. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, que tengan muy bonita noche. Que tengan muy bonita noche, hasta el próximo miércoles. Buenas noches a todos. Hasta el próximo miércoles, buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Doctor José Franco, muchísimas gracias. Al contrario, Física, muchas Laura. gracias a ustedes. Gracias.